Bueno, primero queremos presentarnos. Nosotros decidimos conformar, no sé si llamarlo así, este colectivo, pero sí por lo menos un trabajo colaborativo para generar un espacio que ayudara en la circulación de la joyería contemporánea en Colombia. Es un proyecto en el que venimos trabajando hace más de un año y principalmente, y en principio, el principal promotor de este evento pues ha sido Alex Niño, que pues es un joyero que lleva por lo menos más de 10 años trabajando en la escena, ¿sí? Pues Ale comenzará a contarles un poco quién es él, qué ha hecho en la escena, y después les cuento un poco quién soy yo y qué hago en la escena en particular de la joyería contemporánea. Bueno, pues como ya dijo Camilo, soy Alex Miri, llevo 10 años en la escena, soy joyero, diseñador de joyas y nada, vengo haciendo como un par de ejercicios, estuve primero en dos colectivos también de joyería. Allí en el 2015 decidí hacer mi propia marca, en la cual están diferentes exposiciones, todas sobre joyería, joyería contemporánea. Estuve en el Salón de Diseño de Arte Textil del Nogal hace 2 años y el año pasado tuve dos exposiciones, una en Rompiendo Fronteras, joyería latinoamericana contemporánea, y en septiembre estuve en la sexta versión del Salón Crisol, y bueno, pues ya llevo mi marca 5 años como propia, he participado en diferentes ferias y nada, este ejercicio, esta puesta en escena de 12-1 la vengo pensando, reformulando inicialmente como una tienda que quería ser particular y por cuestiones de la vida nunca se dieron, pero llegó el momento en que apareció un espacio gracias a Camilo y decidimos unir fuerzas y bueno, ya les vamos a contar acerca del proyecto. Ahora Camilo les va a contar un poco sobre su experiencia desde el arte. Bueno, yo soy curador de arte, tengo 20 años de experiencia en el mundo del arte. Pues he hecho un par de libros y de curadurías editoriales, al igual que diversas curadurías para exposiciones. He trabajado con muchos artistas. Me he concentrado en los últimos años en la curaduría de un espacio de una colección privada que se llama La Casita, y desde allí lo que hemos hecho es apoyar proyectos de artistas colombianos con el fin de consolidar procesos de arte contemporáneo. Me ha llamado mucho el asunto o el tema de la joyería, pues hay una de las cosas que me parece más bellas en estas labores es que su cercanía con el arte es inminente, y la joyería contemporánea creo que cada día se está, son como unas microesculturas que uno puede percibir, y cada vez que voy a exportesanías, voy, compro una pieza o alguna cosa de joyería, ¿sí? Que cada vez me hacen entender que la creatividad y el pensamiento que hay detrás de todas estas piezas se acerca vertiginosamente al arte. Cuando decidimos organizar 12-1, una de las, creo que esa es como una de las vértebras del proyecto, es precisamente mirar, analizar cuáles son esos procesos creativos que hacen que los joyeros y los creativos se acerquen al mundo del arte, y cómo potenciar esos procesos, sacarlos un poco de esos discursos de la artesanía y acercarlos mucho al arte, que es una cosa que iremos hablando más adelante. Muy bien, Lina. Bueno, entonces ya los conocimos un poquito ustedes. Cuéntenos cómo empezó C1, cómo fue todo ese proceso, qué está pasando ahora, qué esperan que sí. Okay. Bueno, te cuento que 12-1 fue una cosa como que Ale venía trabajando desde una tienda, ¿no? O desde diversas tiendas. Él venía como poniendo sus productos en diversas tiendas y me contaba como su experiencia en esto, ¿no? Yo veía que había como de una u otra manera, no cierta injusticia, pero sí cierta desventaja frente al productor, frente al artesano, ¿no? Unas altas comisiones, había que pagar había que pagar un derecho por estar en las tiendas mensual, ¿sí? Que de una u otra manera tampoco era económico.
Tal vez de ahí surge, yo creo, ¿no? Vale, la necesidad de 12.1, como ese espacio que sea un poco más justo, que sea una economía casi colaborativa, y desde ese lugar nosotros comenzamos a trabajar, ¿no? Como decir, bueno, si logramos tener un espacio en el cual podemos decirle a los artesanos o a los joyeros que paguen una mínima cantidad mensual, que entre todos mantengamos el proyecto y que las comisiones sean una cosa no para generar riqueza en torno a una persona que monte una idea, sino para que la distribución de esos recursos sea igual para todos y por lo menos mucho más justa. Y el año pasado tuve la oportunidad de llegar a un sitio, ¿sí? Por una curaduría que me tocó hacer a mí en algún momento, ¿sí? Y entonces el hecho fue que esta galería terminó acabándose. Y es un espacio bellísimo que es aquí en Bogotá, en Usaquén, que se llama La Localidad. La Localidad fue un espacio, porque ya no lo es, lo único que queda de la localidad es el nombre del edificio. Y entonces tuve la oportunidad de hacer la curaduría, me ofrecieron el espacio, y la localidad, que en algún momento fue un espacio para todo este tema de expresiones artísticas contemporáneas, terminó dividiéndose como en pequeños espacios, este edificio, y me ofrecieron un espacio, y ahí decidimos montar 12.1. Nos fuimos en la barca, ¿no, Ale? Y dijimos, bueno, tomamos el espacio de Itu hace como tal vez unos 7, 8 meses. Pensamos mucho, porque pues igual tuvimos el espacio cerrado mucho tiempo. Y pues Alex decidió como hacer unos pequeños acercamientos comerciales a finales del año pasado. Y por fin inauguramos el espacio en marzo, ¿no? Tal vez fue como los primeros días de marzo, los primeros días de marzo. Otra cosa que también, la puesta en escena de 12.1 también se debió a que estaba buscando también esa escena, porque no hay galerías o espacios pequeños para muestras de joyería como tal. Las grandes joyerías, tenemos muchas galerías en Bogotá de arte, pero pues no les interesa el tema de la joyería, entonces también era como hacer esa visibilidad. Solamente contamos con 2 o 3 espacios que se dedican o prestan a veces su espacio para joyería, pero pues son pequeños y son como cosas efímeras, muy cortas, que no está siempre el espacio abierto para la joyería. Entonces también era como esa búsqueda, porque dije, bueno, quiero hacer una exposición, y eso empecé como a mirar dónde lo podíamos hacer y no se prestó ningún espacio. Sí, cierto, salvo 2 o 3 que sí hacen el ejercicio de joyería, pero pues ya tienen todo su calendario programado para todo el año. Entonces. Sí, hay que tener en cuenta una cosa que sí me parece importante, y es que nosotros al comenzar el proyecto decidimos también hacer como una radiografía de lo que es la escena en Colombia, ¿no? Alex venía de haber participado en el 2019 en el Salón Crisol, ¿sí? Y nos pusimos a ver cuáles eran los eventos y quiénes eran los que en realidad estaban apoyando y quiénes hacían cosas por la joyería contemporánea en Colombia, ¿no? Entonces, primero, estaba todo el tema de la Cámara de Comercio, el clúster de la Cámara de Comercio, que hace un evento bianual que se llama Bogotá Una Joya, y el segundo evento que vemos que tiene una relevancia también importante es el Salón Crisol, que su última versión fue en el Museo de Arte Moderno, que también es un evento bianual. Hay una pequeña galería en Bogotá dedicada a la joyería contemporánea, que es la de Paula Pérez. Arte Portable. Arte Portable, sí, y hemos visto que pues ella ha venido desarrollando unos proyectos cada vez más experimentales, sí, y nosotros queríamos hacer una mezcla en 12.1 después de hacer esta radiografía de la escena, que fuera una cosa que no solamente nos obligara a arriesgarnos como lo está haciendo Paula Pérez, sino que también tuviese ese ingrediente de tienda y de vitrina, donde la gente puede acercarse como a cualquier joyería y que sea una cosa totalmente desde el lugar de los propios creadores de joyas, ¿no? Entonces, para cerrar un poco el tema de por qué las galerías de arte no apoyan este tipo de actividades, básicamente es por un margen de rentabilidad. Las galerías de arte trabajan por el 50%
¿sí? En la mayoría de los casos con los artistas que entregan sus obras para la venta y hacen exposiciones, y eso no es rentable para los joyeros. O sea, un joyero hace una pieza y esa pieza normalmente la vende al doble de lo que le cuesta hacerla. Muchas veces no tienen organizados muy bien sus costeos. Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante que las comisiones para la joyería sean mucho más bajas. Y eso tiene todo el sentido porque una obra de arte puede llegar a costar millones de pesos. Una joya de arte contemporáneo, si es muy buena, cuesta un par de millones, ¿no? No cuesta lo que vale una obra de arte de un artista joven que puede llegar a costar hasta 5 o 10 millones de pesos. Entonces, desde esa parte, desde ese lugar, por eso no es rentable para las galerías de arte hacer eventos de joyería. Y por eso también decidimos unirnos a esta escena que se está generando en Colombia, de decir, si hay una intención que se viene, si hay un trabajo que se viene haciendo en los últimos 10 años o 12 años, ¿sí? En el mundo de la joyería contemporánea, y ya ha dado muy buenos nombres y muy buenos resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo considero desde mi lugar como curador es el caso de, ¿cómo se llama la joyera que me gusta tanto? De Nuria Carulla. Nuria Carulla. Es tanto el lugar como, por ejemplo, que hay personas que yo considero que son los grandes maestros dentro de la joyería colombiana, como Nuria Carulla. Hay otros nombres más que se perfilan como los siguientes maestros que van hacia allá, ¿no? Con exhibiciones internacionales y cosas de ese tipo. Otra de las cosas, por ejemplo, que también dentro de esta radiografía que nosotros hicimos, bueno, es que Ale me puso a leer una cosa acá, que el arte no se liquida por peso, una joya es una obra de arte. Claramente, Luis Carlos, nosotros estamos de acuerdo, es nuestra apuesta. Nosotros ponemos a la joyería al mismo nivel del arte, o por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, sigue el intro, que se me fue la paloma. No, quiero hacer una anotación con eso, y es que el espacio busca precisamente esos diálogos entre el diseño, los oficios y el arte. Precisamente por eso estamos haciendo este espacio, ¿no? Que no sea como lo comercial, sino mostrar ese trabajo de parte de Camilo en las curadurías, y así darle ese enfoque más artístico. Bueno, sí, explícamela, yo creo que ubiquemos a la gente un poquito. ¿Cómo funciona una galería de joyería? O sea, ¿cómo contextualicemos? Listo, yo soy un joyero, ¿y cómo llego a ser un joyero artístico y a hacer un montaje para una galería? Ok, perfecto. Bueno, mira, yo lo que creo es que en 12.1 Ale me hizo una entrevista, ¿no? Precisamente para contar un poco sobre lo que es todo el proceso de 12.1, ¿no? Y dentro de todas sus preguntas, hay como algunas preguntas claves que él en algún momento me hizo. Y tal vez la pregunta básica es: ¿cuál es la diferencia entre arte y artesanía? ¿No? Porque yo soy de los que cree que para ser artista es absolutamente necesario ser artesano, ¿sí? Pero no viceversa. Para ser artesano no hay que ser artista, ¿sí? Y esto tiene que ver con la intención, con el mundo de ideas que hay detrás de la creación de una pieza, ya sea una obra de arte o ya sea una joya o lo que sea. Entonces, al ver precisamente, por ejemplo, la evolución de toda la escena que ha habido en Colombia con lo que respecta a la joyería contemporánea, yo he visto que hay toda una línea de pensamiento. Cada uno de los joyeros que ha puesto sus piezas en todos los eventos que yo he podido ver o a los cuales he podido asistir en Bogotá, veo que detrás hay una necesidad intelectual que motiva a hacer estas piezas, más allá de la maestría de hacerlas. Y ahí es donde está la relación entre el arte y la artesanía. Eso es lo que convierte a una artesanía en una potencial obra de arte. Hay muchos casos en el mundo del arte. Por ejemplo, uno puede ver grandes diseñadores gráficos de los años 60, 70, grandes fotógrafos documentales a través de la historia de la fotografía, que de una u otra manera el mundo del arte termina acogiendo y termina volviéndolos artistas sin que su profesión sean artistas. Y eso tiene mucho que ver con la intención que ellos en su vida tuvieron y que de una u otra manera hace que esas líneas
se borren, se limpien, ¿no? Y esos caminos son los que permiten estos caminos de pensamiento son los que permiten que cada pieza de estas se exprese y permita que la persona que la use se vuelva de una u otra manera un espectador y que también la interprete a su manera, ¿no? Creo que el arte es un tema de interpretación, de múltiples interpretaciones, y ahí es donde radica la diferencia, ¿ves? Entonces uno encuentra unas piezas maravillosas en joyería que simplemente lo ponen uno a soñar, ¿sí? Lo ponen uno a pensar. Hay unas que son por ejemplo, ahorita en 12.1 tenemos un colectivo que es el colectivo YUS, y en este colectivo hay un alto nivel de conciencia ecológica y de conciencia social que si uno no la habla, para. ¿Sí? No, está chévere, sigan. La gente es un espacio, ¿sabe? Es muy diferente el pensamiento, la idea, lo que yo les decía, hay que cambiar también el pensamiento y empecemos por el de los joyeros. Porque yo que siempre existe la duda del joyero, pero ¿por qué si yo trabajo joyería? Hacemos el mismo material, es un costo diferente que el que está en una galería. Pues a mí me da la, pero es que no es lo mismo. Por ejemplo, nosotros que somos una agremiación con tantos joyeros, que tenemos desde el joyero de banco que está en el San Andresito principal o en el centro comercial, a los joyeros de empresa o los joyeros artísticos como es Pablo Estrada. Entonces, o sea, siempre existe le dicen a uno, pero es que yo cómo voy a competir con ellos. No es cuestión de competir, es cada uno tiene su mercado, cada uno tiene su cliente. Pero ustedes, por ejemplo, ¿cómo han manejado eso en los colectivos? ¿Cómo han manejado eso, ese tema en el medio en que están en Bogotá? Ok, yo te voy a contestar un poco diferente a la curaduría y la parte de arte de Camilo, y es, siendo más desde el parte del artesano, de los joyeros, y es siempre para nosotros que somos pequeños decimos, pues pucha, una exposición de galería, qué susto, cuántas piezas tengo que hacer, las dimensiones son diferentísimas, no sé qué. Entonces, precisamente lo que busca 12.1 es esos acercamientos hacia el arte y cómo se llevan a cabo, pues precisamente a partir de la curaduría de Camilo y haciendo una puesta en escena. Por eso el espacio. Entonces, prefiero ahora que con Camilo describamos un poco cómo es 12.1. ¿Listo? Exacto. Entonces, 12.1, como les dijimos anteriormente, pues nace bastante de una inquietud, ¿no? De justicia con respecto a la escena comercial que existe, ¿sí? La segunda motivación es que no hay muchos espacios de circulación, y eso básicamente es lo que divide nuestro espacio en tres partes. Nuestro espacio es un espacio de 12-15 metros cuadrados, no es más, es una cosa muy pequeña. Tiene una gran vitrina, ¿no? Y esta vitrina nosotros la hemos decidido llamar Focus, ¿sí? El Focus está primero, pues, claramente decidido a mostrar esas relaciones entre el arte y la joyería contemporánea, y las otras dos partes se divide en Store, que es tienda, y en View, que es vista, ¿no? Ese Store y ese View está en construcción en este momento. Ya tenemos 4 joyeros que están dentro de este Store y este View, y tienen una rotación dentro del espacio permanente para que el espacio sea absolutamente dinámico. Una vez al mes le corresponde a uno de estos joyeros estar en el Focus y mostrar todo el statement, statement es, ¿cómo se diría? Mostrar todo su pensamiento artístico, lo que tenga que decir en esa exposición, y va a tener una exposición una vez al año. Eso es 12.1. Para esta muestra, lo que acaba de decir Camilo, va con la curaduría siempre con el acompañante de Camilo. Entonces Camilo va a los talleres y entonces no les impone realizar una colección o algo, sino es un diálogo con el artesano, con el joyero, con el diseñador, y le deja abierto qué quiere mostrar, qué quiere trabajar, y a partir de eso entonces empieza el cuestionamiento de, pues, el trabajo de curador,
y desde el inicio del prototipo del producto hasta la puesta en escena siempre van vinculados con el curado con Camila. Súper, yo creo que podemos ir mirando las preguntas, ustedes también las pueden ver ahí. Vamos a empezar a ver, vamos a ver los saludos. Al profe Luis Carlos de Cartagena, muy buenas tardes. Marco Antonio, ¿a qué te refieres a escena? Escena, no escena, sino escena, ¿sí? Del lugar. La escena es un espacio donde simplemente, así como hay un escenario teatral, viene pues de escenario, ¿no? Así como hay un escenario teatral, la escena es un lugar que convoca a un grupo de personas que están interesadas por un tema, ¿no? Cuando yo digo escena me refiero precisamente a eso, o sea, creo que sí hay una necesidad de configurar una escena y creo que se ha venido configurando en los últimos años. Creo que hay que seguir aportándole y desde ese lugar 12.1 aporta, ¿no? Como un pequeño espacio que a eso se refiere la escena, ¿no? 12.1 simplemente se engrana para aportar. Y Adriana nos complementaba cómo se refiere a la escena de la joyería contemporánea, sí. Tal cual. Estaba conectada Adriana con la respuesta. Design present. Aquí nos están preguntando, disculpen, ¿dónde queda el espacio del que hablan? José, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. El espacio queda en Usaquén, en Bogotá. Bueno, pueden encontrar la dirección en nuestras redes sociales, pero es en la calle 118, número 533. Ah, sí, mira aquí. Es aquí en Bogotá. Hola, Titi. ¿Se pegó? Este fue el comentario que me desconcentró. A ver, aquí. ¿Van a ser exposiciones o van a funcionar? Sí, precisamente eso era lo que estábamos hablando. La primera exposición que hicimos es de un colectivo que se llama Colectivo IUS, de un par de creadores, uno que es platero, bueno, pues es diseñadora industrial, básicamente esa es su profesión, y después estudió platería en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Y su compañero, ella se llama Esperanza Torres, y su compañero Eduard Bernal es carpintero de oficio y estudió maderas en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Ellos decidieron hacer pues esta exposición en la cual es una mezcla entre la madera y el metal, ¿sí? Y ellos habían participado con una serie que se llama Fractales en uno de los eventos del clúster de joyería en Bogotá, una joya. Una joya verde, la versión de una joya verde. La versión de una joya verde. Y para esta oportunidad hicieron una exposición que se llamó Detraer y Detracción. Y aquí lo que hacen es mostrar la evolución de estas piezas, que es la mezcla entre maderas, metal y piedras. Ellos escogieron las morrallas de la esmeralda. Y en una acción como de tratar de extraer de la manera más amigable ciertos recursos naturales que de una u otra manera son desechos de la industria, ¿no? Y los ponen en unas piezas que realmente son muy bellas, en un montaje donde cada una de estas piezas es como si emergiera de pequeñas láminas de madera que están flotando en el espacio. Es permanente. No es permanente. Cada exposición dura alrededor de 20 días. No, creo que se estaba refiriendo si el espacio es permanente. Sí, el espacio va a ser permanente. Sí. Y la idea, como lo acaba de decir sobre el colectivo de IUS, la idea es que por cierto tiempo, un mes y medio, tengan la exposición, tengan como su tiempo para mostrar su trabajo con la curaduría
y luego cambiará a otro. Ya les vamos a contar más adelante sobre cómo estamos afrontando esta crisis y lo que viene, porque pensamos también, aparte de eso, tener un par de eventos diferentes en los que muchos van a poder participar desde el diseño o la joyería. Cuéntanos. Mira, yo creo que nos está pasando como el chat para que nosotros vayamos viendo qué preguntas hay. Sí, tenemos redes sociales. Ante la pregunta de si tenemos redes sociales, estamos en Facebook y estamos en Instagram, ¿sí? Y allí pueden conocer pues todas las actividades que nosotros estamos desarrollando. El espacio físico, si todavía está cerrado, obviamente, pues son las normas que tenemos que seguir todos para cuidarnos. Pues una vez nos den carta abierta, pues abriremos. La pregunta más difícil. ¿Cómo les pareció la participación de la Cámara de Comercio de Bogotá en ARPO? Me parece que todos esos ejercicios que están haciendo enriquecen la escena. Lo que les contaba hace un rato, no tenemos escena, no nos prestamos, a veces no nos unimos. Entonces me parece que esos espacios, me parece que la Cámara de Comercio, como Artesanías de Colombia, como la Galería de Arte Portable, presentan buenos ejercicios, presentan buenas exposiciones. Entonces me parece que es un buen ejercicio. Siempre van detrás de una curaduría, siempre tienen ese oficio presente, no es una exposición por ser una exposición y armemos acá, pues, a ver qué tienes tú, qué tengo yo, no, siempre está todo muy pensado, entonces me parece que esos espacios son chéveres, generan buenas cosas y hacen que la gente también se enamore un poco más del oficio. Luis Eduardo, totalmente de acuerdo. Los oficios apasionan y pues lo vemos cuando todos los clientes, cuando los amigos, cuando todo el mundo se lleva una pieza a nosotros y siempre le dicen, ah, mira, tengo esta pieza del diseñador. Bueno, entonces siempre enaltecen. No sé qué significa los racionales de las piezas, ¿sí? Pero lo único cierto es que yo vuelvo otra vez como a este mensaje, ¿no? De que en el momento en el que cualquier persona hace una creación, sea cual sea dibujar una línea, sea escribir, sea tomar un trozo de papel y arrugarlo, como sucede en el arte contemporáneo, siempre hay una intención ahí, hay una intención intelectual. Creo que están preguntando cuáles son los lineamientos o esquemas que ustedes dejan en la galería. No sé si entiendo mal el mensaje de Marco. Sí, no, puede ser, ¿ves? Porque de todas formas, joyas con mensaje me parece que es una cosa, yo creo que todas las cosas en el mundo tienen un mensaje, ¿no? Creo que depende más del discurso de cada diseñador. Sí, entonces, por ejemplo, si tú ves una cosa de plástico que es cuadrada y tú simplemente le preguntas a ella para qué sirve o qué quiere decirme, todo lo que está construido en el mundo tiene un mensaje. ¿Sí? Entonces, simplemente es cuestión de verlo, simplemente es cuestión de sensibilizarlo y ahí es donde están las relaciones que tienen estos objetos con el arte, ¿no? Porque si no les damos la posibilidad a estas piezas de preguntarles qué nos tienen que decir, no dejarán de ser una bella artesanía, ¿sí? Y no pasarán esa línea del arte, ¿sí? Yo soy de los que cree que al hacer este ejercicio de preguntarle a estas piezas qué relación tienen con el arte, es de una u otra manera también abrirles una puerta, abrir una puerta de valor intelectual importante para ellas, ¿sí? Que es el principio fundamental del arte, que es el pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento hace que nosotros podamos ver en estas piezas cosas más allá de una cosa que es utilitaria, que comienza a decirnos cosas y nos transmiten ideas y pensamientos y generan conocimiento. Al final del día el arte es un tema de conocimiento, toda la creatividad es un tema de conocimiento. ¿Has pensado? Sí. Yo creo que... Sí, creo que nos ha hecho cambiar un poquito esto del COVID
y replantear un poquito cómo va a ser la escena, ¿sí? Entendemos también que involucrarse con nuevos proyectos, donde por más de que buscamos tener una economía colaborativa, pues es un poco más difícil y habrá gente que lamentablemente tendrá que cerrar sus negocios o reformularlos. Y entonces uno empieza a pensar muchísimo, bueno, ¿a qué le apuesto? ¿A qué no le apuesto? ¿Me voy para allá? ¿Me voy para acá? Entonces alguien me estaba preguntando también por Facebook si teníamos abierto a escuchar posibilidades, a escuchar nuevas propuestas. Claro que sí, eso lo vamos a ir reformulando a medida que vaya pasando pues el tiempo. La idea de 12-1, pues el nombre de 12-1, nos lo habíamos explicado, 12 era porque eran 12 artistas que pertenecían a los 12 meses del año y pues uno porque era uno que tenía una exhibición principal, uno por mes. Pero pues lo vamos a ir reformulando. Adriana, gracias, muchas Adriana. Gracias, muy bonita. Ya un saludo también. Hola Ana María, si tú quieres participar, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es enviarnos tu portafolio para ver cuáles son las variables conceptuales y comerciales que tiene tu trabajo y lo analizamos en nuestro pequeño comité, que Alec y yo, que somos los fundadores, y nos pondremos en contacto contigo. Marco Antonio, no lo hemos pensado. No hemos pensado en las participaciones internacionales porque creo que esto debe ser una cosa que colabore en el fortalecimiento de la escena colombiana. Fíjate, yo soy de los que piensa que si nosotros creemos en nosotros, todos los artistas piensan que irse a Europa o irse a Estados Unidos la van a lograr. No, yo soy de los que piensan que las cosas se logran acá, aquí y ahora. Por eso yo sí, no sé si Ale piense distinto, esto lo estoy diciendo sin haberlo consultado con él, pero yo sí creo que esto es para la escena colombiana. Le quiero contestar a Marco y esté pendiente de las próximas actividades, muy seguramente podrías participar en una de ellas. Se vinculan, como ya les dije, enviándonos su dossier o su catálogo y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Nosotros también. Estamos cerrados físicamente, pero muy activos a nivel intelectual. Esa es la construcción de escena, mira. No lo hemos pensado, Marco Antonio, todavía. Creo que esto es un tema... Yo creo que es un tema de crecimiento. Es un tema de crecimiento, sí. Y ya cuando esté un poco más grande, podríamos hacer de pronto alianzas con otros países para llevar las muestras y también tener muestras de ellos acá también. Sandy Tamuita, muchas gracias. Sandy, que es una de nuestras colaboradoras en todos nuestros proyectos. Bienvenido, Marco Antonio. Mira, ya no hay más preguntas. Pero esto aquí en cualquier instante cambia. La gente siempre vive con muchas dudas respecto a esto. Nosotros mismos nos hemos preguntado mucho cuál es la mejor forma de llegar al cliente, o sea, al cliente final. Ustedes hicieron un concepto muy bonito de grupo y cómo les fue, o sea, en ese momento, ¿qué están haciendo? ¿Qué están pensando? Ok. Llevar, o sea, salir adelante con toda esta situación. Ok, cuando abrimos 12-1, 15 días antes, bueno, pues las invitaciones, los clientes que teníamos, clientes y colaboradores y amigos de Camilo por el lado del arte, todos invitadísimos, pero había un evento del Bogotá Design Festival y aprovechamos para hacer ese posicionamiento de una vez. Entonces, digamos que hicimos una primera unión ahí colaborativa. Entonces, digamos que
esa es la primera parte, como empezar a vincular a la gente, a mostrarles, a decir, ok, acá está este espacio, vengan, lo conocen y ahí se va generando todo, ¿no? Y lo más bonito del proyecto, pues, como lo hemos venido hablando y somos muy reiterativos, es la parte de la unión de la curaduría. Ningún espacio, acá en Bogotá tiene una curaduría, perdón, con un curador, valga la redundancia, y pues con la talla de Camilo y todo el ejercicio que tiene, ¿no? Entonces, eso llama muchísimo la atención y ya ver la puesta en escena, pues, muchísimo más. ¿Ves? Yo quisiera como extenderme un poco en este concepto de la curaduría. Fue una cosa que él le dijo, que yo visito los talleres y de una u otra manera no les impongo un discurso ni nada. Y eso tiene una razón de ser. O sea, yo soy ese tipo de curador en el que piensa que la curaduría, la mejor curaduría es la que no se nota, ¿no? Donde es más importante el creador que el curador. ¿Sí? No como en el arte contemporáneo, donde es más importante el curador que el creador. Eso es una crítica, ¿no? Y desde ese lugar yo simplemente me acerco a los procesos que vienen trabajando estos creadores y mis preguntas siempre son de tipo, de tipo intelectual, como tú qué estás pensando, qué quieres decir, qué quieres transmitir, y mis preguntas siempre, ¿tú crees que lo estás transmitiendo bien? Mira por acá, mira por allá, y desde ese lugar creo que ahí es donde se establece el diálogo curatorial, ¿no? Porque los artesanos, como he visto, como también lo dicen, es una cosa de pasión y de pasión y felicidad, ¿no? Sí, como en esa felicidad y pasión, cuando son tan apasionados, no les permiten, o sea, no se permiten alejar un poco de lo que están haciendo. Entonces, si están fundiendo, están muy concentrados en su fundición, si están bruñendo, están muy concentrados en el bruñido, si están, no. Cada proceso es una cosa tan de concentración, tan de entrega, que muchas veces no se alejan del objeto para ver lo que el objeto les está diciendo. Y resulta que en ese diálogo, en el hacer, hay una serie de preguntas que son importantísimas y que también se hacen los artistas cuando crean las obras, ¿no? Cuando tú ves un pintor pone 5 pinceladas y se aleja el cuadro, pone otras 5 y se aleja el cuadro y lo mira, pone otras 5 y se aleja el cuadro. Cada vez la pintura le está diciendo cosas, la materia se expresa, ¿sí? Y desde ese lugar, en el momento en el que se están creando cosas, hay que preguntarse qué es lo que está tratando de decirme los materiales o la materia con la cual yo estoy trabajando, a la cual yo estoy obligándola, subordinándola a una idea, ¿sí? Desde ese lugar nacen todas las curadurías, ¿sí? No se trata de imponer un pensamiento, sino se trata, o por lo menos las curadurías en 12.1 tratamos de que sean muy respetuosas con el trabajo de los artesanos. Esa es la idea. Veo acá que Esperanza Torres escribió en el chat y le agradezco. Esperanza hace parte del colectivo Youth, de la muestra que tenemos en este momento. Me parece súper bonito lo que pone, ¿no? Un proyecto que se sintoniza con la sensibilidad y la capacidad de expresión a través de las piezas artesanales y el arte. Es un gran espacio que permite la interacción directa del producto diseñador artesano y los clientes con un mercado amplio. Muchas gracias y pues es como lo ve ella ahora que está participando con nosotros. A Esperanza, un saludo. Muchas gracias. Si quieren, les voy a contar un poquito de lo que tenemos pensado para seguir con el espacio. Pues una vez podamos abrir nuevamente el espacio, seguiremos con nuestra exposición de IUS, en el cual todos están súper invitados a ver esta gran muestra de la expresión de tracción. Vamos a empezar a hacer, ya estoy haciendo los lineamientos para hacer una convocatoria para un proyecto que se va a llamar Abrocharte. Este va a ser para que cada uno nos, una muestra de broches. A Camilo, perdón. Nos encantan los broches y siempre quise hacer una exposición de broches, entonces nada, todos van a estar súper invitados para que manden sus propuestas y ya luego les daremos fechas y demás. Por otro lado, también tenemos bajo la manga hacer una subasta de joyería, a la cual también haremos una convocatoria. Esta sí va a ser a nivel de Colombia únicamente, porque pues es para apoyarnos a nosotros, a los joyeros, a nosotros para afrontar esta crisis y podernos colaborar, ¿no? Más que
la gente pequeña, que tenemos talleres, que tenemos colaboradores, pues también es un poco duro. Entonces, nada, para buscar eso, pero pues ya más adelante les contaremos sobre también esto. Perdón, qué pena, pero es que necesito compartirlo, no sé cómo compartirlo porque, perdón un segundo, esto es una cosa técnica. ¿Cómo hago para compartírselo a alguien? O sea, estoy en Corpo Jova, sí, ya copié el enlace y necesito enviárselo. Solo le deben dar y ahí les dan las opciones de compartir cómo. Ya, Si no, ya logré, vamos a ver si se conecta una persona que estaba pendiente de esta charla. Jesús, muchísimas gracias. Esperamos que estés también en el taller próximamente y pues todos los que quieran participar estamos abiertos. No, súper, cuenten con nosotros lo que necesiten de publicidad, para compartir de los eventos, de los concursos. Muchísimas gracias. Ay, Medellín, que la idea es sacar esto adelante y si lo hacemos juntos es más fácil. Totalmente de acuerdo. Entonces, si van a hacer subastas, esto con el mayor de los gustos les ayudamos en lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, seguimos con preguntas. ¿Qué más? El pintor vende lo que pinta, el artista vende lo que pinta. Bueno, no sé qué quiere decir esto, pero pues aquí es donde, aquí yo creo que, mira, Alejandro está respondiendo muy bien mi pensamiento. El arte debe ser libre de la necesidad económica. Fíjate, es que el arte o la creación es una necesidad que es inherente al ser humano. Aquí la cambió. ¿No? Sí, entonces, eso es lo importante. O sea, yo creo que cada persona que se sienta a hacer una joya es porque tiene esa maestría, tiene esa capacidad, o la persona que tiene la capacidad de hacer una pintura simplemente lo hace porque es necesario a su espíritu hacerlo, ¿no? Y en esas cosas, en esas preguntas es donde están las relaciones que están con el arte, ¿sí? No es un tema comercial, es un tema claramente de creación y es un tema de intención. Claro, está la tienda, pero digamos que el focus es la parte artística. Claro, y es a mí me parece muy bonito, o sea, uno hace algo con una intención, pero cuando llega la persona e interactúa con esa pieza, es totalmente lo que ella está sintiendo, lo que está viendo, o sea, es la interpretación que cada uno le damos, pero el hecho de que ustedes saben, según como yo lo veo, ustedes no simplemente hacen una pieza, hacen todo un montaje alrededor de una pieza. Claro. Por ejemplo, mostraba un artista que hacía como piezas de cartón, pero era oro, y hacía piezas de cartón gigantes para el montaje. Me parece súper bacano como todo ese concepto que le meten, porque uno piensa como en todo lo que puede llevar detrás de esa pieza. Pero fíjate que ese ejercicio simplemente es alejarse del oficio artesanal y comenzarse a preguntarle a esa pequeña pieza o a esa pieza, ya sea un poco más pequeña, un poco más grande. Cada pieza viene con su formato. Fíjate que eso es una cosa que es importante también de hablar, ¿no? Por ejemplo, cuando Ale hizo la nota de que cuando a los joyeros les dicen, hacer una exposición, entonces dicen, hay que hacer piezas más grandes. Yo digo todo lo contrario, o sea, si tú tienes una producción de piezas grandes, haz piezas grandes. Si tú tienes una producción de piezas pequeñas, haz piezas pequeñas. Pero aquí viene un concepto que también es importante. Hazlas con toda la sensatez del asunto, ¿sí? No hagas esas piezas ni para venderlas, ni para nada, sino esas piezas simplemente existen por la necesidad de que deben existir, ¿sí? Y entonces, desde ese lugar, comienzan a haber unas múltiples interpretaciones que nos hacen pensar que esas piezas van más allá de simplemente ser portables. Y es uno de los conceptos, por ejemplo, con este proyecto de subasta que hemos venido trabajando con Ale y en asocio con Marcela Rodríguez Joyas, es precisamente también eso, ¿no? Como esa necesidad de volver estas piezas unos coleccionables, ¿sí? Y volver una pieza coleccionable solo lo logran unas categorías, ¿no? Que son esa categoría de que podamos ver que esas piezas se diferencian de las demás, de las otras, por ciertas razones, y las vuelven unas piezas
que simplemente uno desea, ya sea solamente conservar, aunque sean portables, pero uno desea conservarlas y volverlas coleccionables. ¿Ves? Entonces, todas esas categorías que están presentes en los objetos son temas que también nos interesan estudiar desde 12.1, ¿sí? Porque como digo yo, al acercar estas piezas al mundo del arte, ellas comienzan a entrar en una serie de categorías que de una u otra manera las valorizan y las valoran en unos lugares, ya sea a nivel intelectual y a nivel económico, totalmente distinto. Súper. Bueno, aquí Piedad nos dice que también le encantan los broches. A mí también, a mí me parece fascinante. Hecho que no sea simplemente el broche, sino que sea una parte, o sea, de eso estábamos hablando esta semana en tendencias, que se viene mucho la tendencia de que el broche sea el centro y no sea simplemente el broche como broche, sino que sea un broche como adorno, un broche como la pieza principal del collar. Sí, había una cosa súper bonita cuando le hice la entrevista a Camilo, los que la pudieron ver, y es, bueno, yo sé que colecciona los broches y eso, entonces le decía, ¿por qué los broches? Y entonces él me decía, es que la parte más escultórica de la joyería son los broches, y no tienen sexo y demás, entonces, súper bonito, súper bonito. Súper, me tienen que compartir esa entrevista para que todos la vean. Claro, bueno, este es otro ejercicio que hago en el Instagram de 12.1 y al cual denominé Actores de los Oficios, donde por semana, 3 días a la semana, en las historias aparece un actor del oficio. Entonces primero apareció Camilo, luego aparecí yo y en ese momento está la entrevista del colectivo IUS. Luego vamos a tener a Titi Berrío, a Olga Andrade, que hacen parte ya del colectivo pues, de 12.1. Y más adelante la idea es tener muchos más artistas, mucho más creadores, independientes de que estén con nosotros en 12.1 no, pero pues que hacen parte de la escena de la joyería contemporánea. Entonces, invitadísimos todos para que nos sigan y vean todas esas historias que salen semanalmente. Hola Mauricio, un saludito. Hola, gracias Mauricio, por estar ¿cómo ahí. estás? ¿De dónde sale todo ese amor por el arte, por las joyas, por la cultura? Pues viene con uno. Sí, yo pues estoy desde hace muchos años en el mundo del arte, pues es apenas lógico que mi amor por los objetos que me rodean sea absolutamente indispensable. Gracias, María de la Paz. Un abracito, María. Adriana, te esperamos, bueno, a todos los esperamos en el espacio una vez está abierto. Igual, mientras tanto, pueden seguirnos y conocer parte de lo que hemos hecho. No hay muchas cosas, como les contábamos, abrimos un poco antes de empezar esta crisis sanitaria, pero bueno, ya tendremos oportunidad para volver y tenerlos a todos presentes. La expresión del pensamiento no mide factores económicos ni sociales. La expresión del pensamiento creo que lo mide todo. O sea, no. Vale, sigue. Sí, estamos de acuerdo, Alejandro. María, comparto exactamente lo mismo que dices. Me pasa muchísimo, digamos que hasta hace muy poco y desde el año pasado un poco más con la curaduría de Crisol, donde sí me tocó hacer todo el esfuerzo y todo el estudio de la conceptualización misma hasta tener un producto, pero generalmente mi trabajo es eso. Y una de las cosas que me enamoró del metal, de la plata, es específicamente eso, el poder jugar con ella, el que todos los días me propone cuando estoy sentado en mi banco, que es todos los días, a excepción de los domingos,
pero en general es eso, ¿no? Es todo lo que me brinda el material. Muchas gracias. Gracias, Brigitte, gracias, un abracito. Muchas gracias, mi Mao, como siempre. Mi Dianita, muchísimas gracias, qué bonito, y que me lo digas tú, de verdad, un súper beso, te quiero mucho. Aquí hay mucha gente que los conoce, ¿no? Nuevamente, no sé qué más agregarles. Estoy encantada con este proyecto. Yo creo que es algo a lo que muchos le apuntamos al hacer piezas, porque como ustedes decían, uno muchas veces se sienta y se deja llevar. A mí me pasa mucho que mi esposo es diseñador y él trabaja con que el diseño tiene un proceso y hay unas técnicas. Y a veces yo me tropiezo mucho con esas técnicas porque yo a veces me siento y me dejo llevar más por los materiales que tengo que por la técnica. Pues fíjate que yo soy de los que cree que debe ser una mezcla entre las dos cosas, ¿no? O sea, el diseño es una cosa que sí tiene unos canales, unas vías, es estricto, no es como hacer matemática, porque de una u otra manera hay creatividad de por medio, ¿sí? Pero sí tiene como unos lineamientos y unas estructuras, es lo que quiero decir. Yo creo que es una mezcla entre las dos cosas, el oficio de la joyería, ¿no? Porque, y también en el arte sucede, uno parte de una idea de lo que quiere hacer, ¿no? Uno dice, hoy voy a pintar esta flor y la voy a pintar de tal manera, ¿no? O voy a coger estos 3 papeles y la voy a hacer de tal forma y lo que quiero es hacer un jardín de flores, ¿sí? Y con eso voy a decir lo que quiera decir, no importa. Uno parte de una idea en la cabeza, ¿no? Y eso hace parte del proceso del diseño, de cualquier cosa, de cualquier acto creativo, ¿no? Entonces es una mezcla entre las dos cosas. Yo creo que es una mezcla entre lo que tú quieres hacer, entre lo que tú quieres decir y la manera en cómo lo vas diciendo y lo que la materia te permite decir, ¿no? Porque la materia te va a decir, si es un papel, te va a decir, ojo, yo soy muy frágil. En los metales también sucede una cosa, en los metales hay calor, en los metales hay una serie de componentes que ustedes como artesanos, como la mayoría de artesanos, no los piensan, pero la transformación de la materia por el uso del calor, eso tiene unas connotaciones, es volver unos materiales que son de un estado a otro. En cada estado la materia comienza a decir ciertas cosas, ¿sí? Y ahí hay preguntas que ustedes como artesanos son los únicos que pueden verlas. Total. Vamos a También ver por aquí. es como eso, ¿no? Qué pena interrumpirles, también es como eso, ¿no? Cada vez que el material te da, aprovechalo, aprovechalo. A veces tenemos accidentes, yo digo eso del accidente delicioso, que me permite poner una escena diferente y no irme como a la fija con toda la técnica, con toda la vaina, sino, qué rico que me dio esta oportunidad. Entonces, Sí, hay accidentes maravillosos. A mí me pasa mucho. Fíjate que con eso del accidente es una cosa increíble porque yo soy de los que dice el accidente no sirve para nada a menos de que lo tengas domesticado. A mí me pasa mucho, yo trabajo con vitrofusión y a la hora de tú metes las piezas al horno y tú piensas, listo, me voy a salir de una forma. Y muchas veces el material trabaja de una forma muy diferente a lo que uno piensa y salen cosas maravillosas. Así es. Tal cual. Creo que nuestra reflexión el día de hoy para todos los artesanos es decirles como que hay que seguir trabajando, que hay que seguir creyendo en lo que están haciendo, pero hay que pensar mucho en lo que están haciendo, ¿sí? O sea, la reflexión con lo que ellos hacen consigo mismos es tal vez lo más importante acá, ¿sí? Sin duda, el resultado de esas preguntas, que ojalá sean más preguntas, porque entre más preguntas hayan, más joyas y más actos creativos van a haber, ¿no? Es fundamental para el acto artístico y para cualquier tipo de acción creativa. Por aquí les están dejando demasiados mensajes de apoyo como de, o sea, espero y verán que les van a empezar a llegar las solicitudes para estar con ustedes. Bienvenidos, pero por favor. Porque yo sí creo que aquí en Colombia nos faltan muchos más espacios así. Sí. Y lo que ustedes decían al principio, pagar, hay galerías que te cobran mucho por una pieza,
o que te cobran mucho, o sea, un porcentaje que dice, uy, ¿cuánto? ¿Cuánto debo? Pero es que, O te fíjate, alquilan el espacio por una cosa absurda. es que la experiencia de Alec era como, que era muy chistosa, no quiero decir nombres, pero era una tienda en un centro comercial y nos tocaba pagar pues una cantidad de Esto era dinero. solamente comercial, o sea, no tenía ninguna exhibición, pues aparte No, pues, del comercial. tenías una vitrina y tú en la pared, que era un cuadradito, ahí donde te colgaban las cosas colgadas, o sea, sin ningún tipo de estética, colgadas, como colgar un trapo, ¿no? Y yo decía, pero Dios mío, cobran, y encima de eso cobran una comisión cuando venden, y entonces, claro, cuando se hacen las cuentas, no sé qué, entonces, no, vendiste 2 piezas, nos debes 300. No, es una cosa como que me dijo, pero bueno, o sea, yo entiendo que lo tuyo tiene que ser sostenible, pero lo mío también, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que, son esas injusticias, que yo digo que son injusticias, por eso creo que la joyería debe agremiarse y hacer cada vez proyectos más colaborativos como el que tenemos en 12.1, en el cual la cosa se vuelva, todos nos apoyamos entre todos, todos creemos en lo que tú estás haciendo, hagamos el proyecto de la mejor manera posible, y por eso la charla se llama Hacia una puesta en escena, ¿sí? Porque la puesta en escena es profesionalizar a los artesanos, profesionalizar a todos los que están trabajando en este medio, para decir, mire, su trabajo es interesante, su trabajo es bueno y necesita ser mostrado de manera digna, ¿sí? Porque ese es otro lado de los joyeros y de los artesanos que piensan que sus joyas simplemente se muestran en una cajita o se muestran no sé qué. No, hay maneras mucho más dignas de mostrarlas, hay maneras mucho más poderosas de decir, esto tiene un valor más grande del que usted se imagina, porque ese valor humano no tiene valor y hay que mostrarlo. Me emocioné. No, es que sí, bueno, a veces no entendí esta, ¿qué hacer para que el Estado, así como nos exige, nos facilite la materia prima? Yo creo que ese es un tema mucho más pesado, yo creo que... Sí, 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 porque esos lineamientos de colaboración, o sea, sí, sí, un poco para, digamos que le prestan un poco de información, lo estoy diciendo desde la parte mía, no con Camilo, y digamos que la cultura apoya un poquito más, algo más a los artistas plásticos como tal, a la pintura, de pronto a la escultura, algo, no mucho, pero los joyeros, nada, y pues todos tenemos que sacar del mismo bolsillo como para decir, pues pucha, hagamos esto. Entonces cada inversión yo también entiendo que es un reto muy alto para hacer una buena cosa, ¿no? Sin demeritarlo, que hacen cosas pequeñas. No, pero es que igual, yo creo que por ejemplo en esta crisis ha faltado mucho apoyo a los joyeros. Totalmente, Apoyo. totalmente. Si quiero hacer una práctica de creación artística como joyería o arte, tiene una forma de voluntariado o prácticas guía para los que son nuevos en este mundo. Hola Galo. Sí, pues no tenemos guías, pero te puedes poner en contacto con 12.1 y con seguridad estableceremos un contacto contigo para decirte cómo lo puedes hacer. Nancy, muchas gracias. Nada, envíanos un correo con tu catálogo, lo que sea, y estamos hablando. Bienvenida. Totalmente de acuerdo, ya Mauricio. Necesitamos exponernos, necesitamos unirnos, y esto es una invitación para dejar de verdad las envidias y todas esas cosas. No porque sea Juanito Pérez, entonces no vamos a trabajar nada, sino al contrario, unamos. Se ve como nudo de corbata. No tanto de acuerdo, no tienen en cuenta nada. Nosotros tenemos en cuenta todo el gremio, por eso estamos haciendo lo que hacemos. O sea, si nos unimos, o sea, yo soy de los que piensa que aunque no hay tanto apoyo estatal, porque pues de una u otra manera la Cámara de Comercio con su proyecto de Bogotá una joya y todo este tema de clúster de joyería, eso es un apoyo de una u otra manera, aunque no estatal, sí institucional. Yo creo que en vez de pedir ayudas, creo que hay que hacer las cosas.
En la medida en que hagamos cosas y nos visibilicemos como gremio, es más interesante lo que puede suceder a estar diciendo necesito apoyo, necesito apoyo, necesito apoyo. Si nos unimos como gremio, nosotros vamos a decir, ah, tú necesitas apoyo porque tienes talento, entonces dale y miramos cómo te apoyamos, ¿me entiendes? Pero siempre pensando en que las cosas hay que hacerlas, nunca pensando en que no hago porque no me apoyan. Eso me parece que eso es un problema de pensamiento. Yo, por ejemplo, yo creo que yo he insistido mucho cuando empiezo el programa y que este espacio es para todos. A mí me escriben y me dicen, ah, pero ¿cómo hacemos para entrar a la corporación? ¿Qué están haciendo? Digo, por ahora estamos trabajando para compartir la información para todos, para que nos unamos. Y yo trato, por ejemplo, si veo que un canal está presentando algo y tengo la posibilidad de facilitarles el espacio o de explicarles cómo lo hacen, desde la corporación les estamos tratando de ayudar. Porque en esos días se han conectado gente de pueblos, nos han llamado de veredas, joyeros que no saben acceder a Zoom o que no saben acceder a otras plataformas, y este ha sido un medio como para unirnos de cierta manera, porque miren, ustedes son de Bogotá, tienen una forma diferente de trabajar, nos están viendo de otros países, entonces es muy bonito empezar a unirnos. Así No, se y me hace. parece muy bonito el ejercicio que ustedes desde la corporación están haciendo y que nos inviten y que nos vean también desde allá. Entonces, de verdad, muchas gracias. A Titi, que fue como la gestora de esto también, un saludito. Sí, aquí les dejo ella. Mira, gracias por correr el riesgo. Claro que es un riesgo, Titi, tú lo sabes desde el principio. Pero decidimos correr el riesgo haciendo las cosas. Fíjate, nosotros no estamos pensando, ay, Dios mío, es que nos cayó el COVID. No, nosotros no estamos pensando, nos cayó el COVID. No, sino hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo, hay que seguir pensando los procesos y hay que seguir inventándonos todo el tiempo para que 12.1 sea ese lugar, ese espacio de integración de la joyería contemporánea en Colombia. Como una herramienta más, ¿no? Porque pues hay otros lugares, no digo que seamos los únicos, sino integrándonos dentro de ese sistema que ha venido comenzando a existir y nosotros ahí apoyando para generar esa escena que tanto nos interesa seguir conformando y consolidando. Claro, espacios, yo creo que espacios hay muchos, o están empezando a aparecer muchos, pero no todo, o sea, no todo el mundo los conoce. Yo digo que el problema es la falta de conocimiento de las personas, de saber que esos espacios existen y todas las oportunidades que hay, el acompañamiento que ustedes les hacen, porque es muy chévere que no simplemente sea, no, es que eso solamente son las personas que tienen el conocimiento, no, usted como joyero, como artesano, puede participar con un buen acompañamiento, que eso también nos hace falta. Una buena guía. Pero no podemos perder de vista que la materia prima de todo esto es el creador, es el joyero. Sí, es la materia prima. Solo necesita un poquito de ayuda y de guía. Yo digo que eso es como que... Tal cual. Vamos a ver aquí. Mira, me parece interesante lo que dice Sango Natasha, ¿sí? Porque aquí una de las tesis más polémicas que hemos venido hablando con Ale, y es que para mí la presencialidad en este tipo de cosas es absolutamente indispensable. Entonces, esto de que nosotros nos vamos a volver totalmente virtuales por COVID-19, tal vez no. Con todos los protocolos de seguridad, seguramente cuando podamos abrir el espacio físicamente, vamos a estar en el espacio de nuevo, con los aforos mínimos posibles, pero siempre con la consigna de que cuando tú te enfrentas a un objeto, ¿sí? Estás frente a otro cuerpo. Y ese diálogo entre los cuerpos, nada lo puede reemplazar, ¿no? Entonces tú tocas, hueles, tienes todos los sentidos en función de esa pieza de joyería que es importante y fundamental que se relacione con tu cuerpo. Si no está esa relación, yo creo que es muy complicado que la vida continúe. Es como si las abejas se extinguieran. ¿No? Hablemos de ese tema, que eso es otra tela larga de... Sí, sin duda. Joyas Hermesa, sin duda. O sea, todos nuestros proyectos a nivel nacional.
Mira, es muy bonito lo que sigue diciendo Sango, porque claramente la joyería, sí, parte de la joyería es la tradición, sí, como esa tradición que va de generación en generación, como todos los oficios. Eso es muy bonito, verlo de esa manera, sí, pero en la medida en que le inyectamos pensamiento, se vuelve mucho más interesante el chico. El chico. Sí. No, pero en estos días veíamos una charla con un español y él nos hablaba que la joyería viene por tradición en su familia. Y que cuando él empezó a hacer las cosas distinto, el papá le decía, eso no se va a vender, porque él lo hacía con una mentalidad nueva, seguía haciendo la tradición, lo que había aprendido de su papá, pero era poniéndole un poquito como de la modernidad y trayéndolo ahora sin perder la tradición, que es algo que se está... Yo creo que uno dice en la casa, voy a estudiar joyería y es como, pues, pucha, para mi mamá fue súper durísimo, me dijo que el trapito, pues, y yo era enfermero, ¿no? Y decidí dejar la joyería, entonces creo que sí está como muy, ¿cómo se dice?, de por bajeado los oficios, no solamente joyería, sino el que estudia carpintería, el que estudia telar, entonces sí me parece que también estos ejercicios hacen eso, ¿no? De cambiar el chip y decir, ok, un oficio de verdad sí funciona, sí es una profesión, sí. Yo creo que ahí tocamos otro tema, a mí me pasó algo parecido. Yo estaba en la universidad cuando me salí para estudiar joyería y me pasó algo sumamente parecido. O sea, es como... Ni qué decir cuando tú dices voy a estudiar artes, ¿no? Es algo parecido, o sea, y es duro, yo creo que para muchos cuando empezamos es duro porque cuando tú entras a estudiar joyería no es como entrar a estudiar cualquier otra cosa porque te dicen tienes que traer tu material, tienes que traer tus cosas. O sea, no es como ir ya cuando, yo digo que antes, listo, tú ibas a donde el maestro joyero y aprendías en su taller. Y para las familias era un orgullo mandar a sus hijos a que estudiaran ese arte con ese maestro joyero. Yo creo que ese arte se ha perdido. Y las nuevas generaciones es muy raro como vean esto como una opción. O sea, esto no es hacer piso, esto es hacer arte, esto es hacer una pieza en la que se trabajan muchas cosas, no solamente si es latón o si es cobre o si es oro o es plata, es el proceso que se da ese material. Entonces, vamos a ver, por acá se nos atrasaron, nos vamos a conversar. Listo, por aquí nos dicen la unión hace la fuerza. Total. Sí, exacto. Muy bien, Mauricio. Siempre la apuesta, ¿no? A creer, a seguir adelante. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con que este espacio nos permite expandir la creatividad. Totalmente. José, un saludito. Esta afirmación me parece un poco compleja, sí, porque claramente el oficio sí es un tema de maestría, sí, en muchos casos, y la maestría viene acompañada de un prestigio, sí, en la medida en que tú trabajas. Nuestra apuesta en 12-1 es una mezcla de las dos, ¿no? Tú tienes que tener esa maestría, pero también tienes que ponerle pensamiento a lo que estás haciendo, no solamente hacerlo de una manera mecánica, sino hacerle preguntas a lo que haces. A ver, yo no sé si me enredé. Ahí pasa en el hilo. Sí, estamos. Ahora Alexander, totalmente de acuerdo con Camilo. Mira, eso era lo que está diciendo. Ah, bueno. Espérate con Alexander Cortés, que decía totalmente de acuerdo con Camilo, el arte y sus prácticas no se pueden resistir a simple bits de información que viajan por la red, ¿ok? El material es importante, lo que importa es el respeto en la aplicación de las técnicas. Totalmente de acuerdo, mira, o sea, cuando José dice lo que el material no es importante, lo que importa es el respeto en la aplicación de las técnicas, Sí. estoy de acuerdo con él, sí, eso se llama maestría. Eso se llama maestría, se llama entender lo que tú estás haciendo. En la medida en que tú entiendes lo que estás haciendo, y lo conoces a la perfección, estás respetando todas las cosas. Pero cuando tú decides saltarte un poquitico
manteniendo ese respeto, pero saltarte un poquitico a otro lugar, estás pensando de una manera distinta. Y esa es nuestra apuesta en 12-1, que pienses también en ese lugar que es un poquitico afuera, como sacas la patica y dices se enfrió y la vuelves y la metes. Es más o menos eso, ¿no? En Europa hay exposiciones anuales de academias y galerías. ¿Ustedes van a institucionalizar algo? Es la idea en la medida en que podamos crecer. No sé qué opinas tú, Ale, de lo que dice Luz Helena, que dice que cree que la tradición tiene inmersa la técnica y su máxima expresión. Anteriormente todos hacían lo mismo. Ahora el éxito es aplicar la técnica e innovar en los diseños. Yo creo que hay el tema que ella está hablando es de innovación, ¿sí? Y lo que nosotros, o por lo menos de lo que yo hablo desde el lugar del arte, es una introspección. Hay que mirarse a sí mismo, a ver qué tiene que decir, y ahí está la innovación. Todos los seres humanos somos absolutamente distintos, todos tenemos cosas que decir, por lo cual todos somos innovadores. Sí, pero yo sí le defiendo un poco y es, ok, aprovechando esas técnicas y esos oficios tradicionales, que era lo que decía Lina hace un momentico, ¿no? Como mandaba siempre al estudiante o al aprendiz con el joyero de toda la vida, que no se salía un poquito, por eso precisamente es una joyería contemporánea ahora, ¿no? Porque hay unas nuevas formas, porque se puede visibilizar nuevos materiales. Creo que eso es lo que se pero fíjate que yo creo que sí, la joyería contemporánea, y aquí sí es un tema como de conceptos, está mezclada con el pensamiento. O sea, por eso sus acercamientos al arte son tan claros, porque uno ve que hay una serie de intenciones en cada uno de los artesanos cuando presentan sus creaciones y sus colecciones. ¿Sí? Si no estuviese presente el pensamiento, seguiríamos haciendo de manera tradicional el mismo objeto generación tras generación, simplemente con maestría. Sí, pero como hay el pensamiento entra, actúa directamente sobre la manera en cómo se crea, ¿sí? En ese instante ya la cosa comienza a volverse lo que entendemos como joyería contemporánea. Es una cosa donde es como el arte contemporáneo, cada artista es un estilo, ¿no? Cada joyero es un estilo, cada creador es un estilo. Creo que en eso radica el concepto de la joyería contemporánea. No sé qué piensas tú. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, o sea, estamos llegando al mismo punto. Tú lo ves Sí, parte del pensamiento, yo lo veo un poco más aparte, cómo involucramos ese pensamiento con nuevas propuestas, materiales o lo que sea. Coworking, no porque será más como un ejercicio de taller, ¿no? Más de sentarse y trabajarlo. O sea, creo que es más el ejercicio, digamos, se podría acercar un poquito más pero por la parte de la exhibición del focus, más con el ejercicio de la curaduría de Camilo en el proceso, ¿no? sí, esa parte sería genial, pues me parece muy importante. Estoy de acuerdo, Luz Helena, no se trata de perder la técnica, sino se trata de mirarla, de estudiarla. José, es como una A pintura. ver, Si es muy buena, ¿qué? Perdóname, si es muy buena, no necesitas firma, la calidad es la sola. Exactamente, es que de eso se trata. O sea, yo no estoy en contra de la calidad ni de los procesos aleatorios. Al contrario, creo en la maestría de los artesanos y creo que hay que potenciar, como calibrar esa línea de pensamiento en lo que quieren decir. Pero también me Eso es parece importante. importante que haya esa identidad, ¿no? De cada uno, que digan, ah, bueno, este es el objeto de fulanito de tal. Sí me parece sí, importante. empiezan a hacer como una firma en sus piezas, que uno dice, ah, es que este baño es de cierto joyero. Sí, Yo lo de he hecho, visto. pues, todos los plateros tenían su punzón y sus vainas que los identificaban. Hoy en día creo que se puede identificar un poquito más como lo que llamamos el ADN o la identidad de cada quien, pero sí creo que hace falta tener una firma responsable que lo está respaldando ahí. Muchas gracias, Carmen Alicia. Esperamos verte pronto.
perdió. Qué pena. No estamos, mira, en la creación de joyería contemporánea con materiales alternativos. Es que no necesariamente como entendemos la joyería, la entendemos con ciertos materiales tradicionales, pero la inmersión de materiales alternos que no sean los metales, creo que ya es un tema que está superado en la joyería contemporánea, ¿no? Hoy en día podemos hacer joyería con cualquier tipo de material que se nos ocurra. Sí, ya va como el gusto de cada quien, ¿no? Como Y la quieras verdad, pasar. tal cual. Así es, Mongi Ramírez. Así es, Esperanza, como nuestro ejercicio que hicimos en 12.1. Estoy de acuerdo contigo, Mauricio. Las técnicas aplicadas a la expresión sin importar si eso no es contemporáneo tiene validez, claro que tiene validez. O sea, de hecho que una de las grandes preguntas que yo me hago, José, al validar los procesos tradicionales de los artesanos cuando son tradicionales, es esta, como, ¿por qué tercamente sobrevive la tradición? Y no necesariamente es un tema de anacronismo, ¿no? Sino es un tema de esa mirada que es totalmente contemporánea a un tiempo de atrás, ¿no? Y creo que esas miradas y esas posibilidades son importantes que sigan existiendo y que sigan siendo un contrapunto importante para cualquier tipo de creación. Hola Maritza, no hemos estado en contacto aún con museos, pero la idea es en la medida en que crezca un poco más el proyecto, llegar como a toda esta institucionalidad que permita que cada vez sea mayor la visibilidad del proceso que nosotros estamos llevando. Sí, sin duda, yo creo que sí. Tiene que haber tradición, o sea, independiente de que tú hagas una joya con plástico o con metal, tienes que ser un experto en plástico y un experto en metal para poder hacer cualquier cosa. Como te dije, Marita, estamos pendientes de crecer un poco más para ponernos en contacto, para ser un poco más institucional. Fíjense que se me perdieron las preguntas. Ya la lista se va bajando y se me van perdiendo. Todos nacemos con un algo escondido en el acercamiento al arte. ¿Por qué me impacta? Porque impactó ver un grupo de estudiantes de pintura al óleo y todos los que allí llegamos resultamos terminando obras muy hermosas. Pienso es el arte de plasmar la esencia y la historia de cada quien. Tal cual. El arte es simplemente observarse a sí mismo y observar el mundo que nos rodea, que hace parte de nosotros mismos, ¿no? Pero no puedes ignorar que solo porque a algo guste, todos hagan lo mismo. No entiendo el contexto. Sí, no, creo que se está refiriendo un poco como a que si llega algo de moda, no sé qué, entonces todo el mundo empieza a replicar y creo que ahí va como la esencia de cada uno, ¿no? En hacer la diferencia. Bueno, sí, hay tendencias y de pronto cuando nos vamos por las tendencias, pues cada uno hace su propuesta sin dejar aparte su identidad, porque si no, pues para eso nos vamos con lo chino, sí, con esta parte que es válida, también es un negocio, es comercio, pero pues todos tienen lo mismo, los mismos colores, los mismos materiales, entonces creo que ese es el ejercicio de la joyería contemporánea o cualquier oficio contemporáneo. Yo creo que desde el gremio muchos joyeros dicen, pero yo en algunas entrevistas o en otros temas que hemos tocado dicen, pero ¿cómo hago para que no me copien? Digo, pues, es imposible. No, pues ojalá lo copiaran, es que si te copian, que me copien, pero que me copien bien. O sea, yo creo que, mira, yo creo que la copia es el máximo nivel de éxito. En el momento en el que a ti te copian es porque es importante. Sí, porque
en ese momento estás influenciando pensamiento, fíjate, porque tú lanzas una forma al mundo de las formas, ¿no? Y a alguien le parece tan atractiva que quiere copiarte, ¿ves? O sea, eso, y ahí comienza a permearse toda esa influencia formal que pasa en la pintura o en el arte, que tú dices, ah, no, cuando llegas a una pintura, entonces dicen, no, este tiene la influencia de Bonnard, o tiene la influencia de Picasso, o tiene la influencia de quien sea, ¿me entiendes? Entonces, es que no, es que al que pintó eso, Picasso lo impactó de tal manera que lo influenció, ¿me entiendes? Y así lo mismo pasa cuando, si a ti te copian, tú debes sentirte totalmente feliz de que estás influenciando a todo, y a nivel de pensamiento, ¿ves? A nivel creativo, a nivel sensible, a toda otra cantidad de posibilidades creativas. Sí, y yo siempre he pensado que por mucho que uno trate de copiar un género, una mano no se parece a la otra y el producto casi, pues, o sea, es casi que imposible que salga idéntico. ¿Ves? Porque, Siempre va a haber un diferenciador. por ejemplo, mira que en el arte hay un fenómeno muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que copia artistas, ¿no? Y hace malas copias, y esas son obras de arte, ¿no? Entonces es muy curioso, porque la mala obra de arte tiene la intención de ser una mala copia que quiere decir algo con respecto a de la obra de la cual viene copiándose, ¿me entiendes? Si te das cuenta, todo esto es una actitud de pensamiento, ¿sí? Que hace que la otra, que es la mala copia, también se vuelva una obra de arte interesante por simplemente lo que está diciendo. ¿Ves? Entonces, Sí, no, y es que yo no, en este instante no recuerdo el artista, pero hay un artista que hace copias, pero a esas copias les agrega algo personal y se ha vuelto muy famoso porque, o sea, buscan ese detalle. Él siempre hace como, o sea, en este instante se me borró el nombre, pero él llega y hace la copia de muy buenas copias, pero siempre les cambia un detalle. Y ha llegado a un punto en que él ya tiene su marca, o sea, en eso. O sea, él las hace, pero siempre cambia, tiene como un toque especial en esa copia. O sea, es algo que me ha parecido genial. Joyero es un artista, pero es difícil darse cuenta, porque sales de la caja de su cuadrado de respetar el asilo haciendo los señales dichos por Joyero impresionante. Muy bonito eso. Si te das cuenta, salirse de la caja es simplemente observarse. Marco Antonio. Totalmente de acuerdo. Tienen joyas Serie Mesa, tienen 12-1 para mostrar también. Entonces, nosotros estamos abiertos a conocer también tu trabajo. No, y también está el espacio de Titi en Medellín. No sé qué otros espacios hayan allá. Ella, esperen, es una sorpresa para estos días. Ella está sacando tiempito y dentro de poquito vamos a contarles quién es ella, que ha sido un gran apoyo para nosotros y este proceso que estamos empezando. Pero sí hay, no hay muchos espacios igual que acá en Bogotá, pero sí hay en Medellín espacios. Totalmente de acuerdo, José. El ADN es una cosa que es personal, intransferible, única. Viene con cada creador. Totalmente, todos somos materia, todo tiene vida así, pues de diferentes maneras se expresan, pero sí, son seres vivientes. Joyería contemporánea, investigación, experimentación y producto final. ¿Qué opinan ustedes? Sí, muy bien. Es Simón, todo el mundo copia en la moda, arte y arquitectura. Hola Simón, sí, todo el mundo copia, o sea, es que hace parte, o sea, hay una reflexión que yo siempre he tenido con respecto al mundo de las imágenes y es que ante tal cantidad de imágenes que tenemos en el mundo y de objetos que tenemos en el mundo, es inevitable que cuando nos dedicamos o nos sentamos a crear o alguna cosa creativa, todas esas imágenes no estén dentro de nuestro imaginario. ¿Sí? Entonces, uno llama a una, llama a la otra, y todo esto se vuelve una mezcla de todo. Entonces, al final del día,
tener algo absolutamente original es muy difícil por la cantidad de imágenes a las que estamos expuestos todo el tiempo. Eso es una cosa que, por ejemplo, me cuestionaba muchísimo, ¿no? Cuando las primeras colecciones y yo decía, pues, pucha, ¿y ahora qué hago? No sé qué. Y entonces le preguntaba a Camilo, mira, tengo como esta idea, pero es que esto se parece a esto me lleva como a esto. Entonces Camilo me decía, pues es que ya todo está inventado, reinvéntalo, dale una nueva forma, dale una nueva presentación. Pero pues me costó un poco. Hay una de las cosas más chéveres, por ejemplo, es que mira, Ale trabaja con tejidos, ¿no? Y ahí, en la última colección que hizo, que es una cosa absolutamente maravillosa sobre los hongos, después de ir y estar y recorrer todos los humedales, bueno, 2 o 3, no sé cuántos recorrió, hizo una serie de piezas en tejido divinas, ¿sí? En punto peruano, ¿cierto? Tal vez tejido punto peruano. La técnica. Y al final del día, una persona llegó y dijo, no, pero eso ya lo he visto. Pues claro, porque punto peruano lo han hecho desde no sé hace cuántos miles de años. O sea, ¿cómo no lo vas a reconocer? ¿No? Entonces, no se trata de que sea punto peruano, que sea burilado, ¿no? Se trata de la interpretación que el joyero tenga y el acercamiento que tenga con esos objetos y su mundo, ¿me entiendes? Entonces, desde ahí yo creo que nadie se está copiando de nadie ni nadie se está inspirando de nadie, las cosas están hechas. Inventarse un nuevo tipo de tejido hoy en día no es imposible, pero no es fácil porque muchos se han hecho, ¿no? Y si ya hay cosas conocidas, ¿por qué no experimentar con lo ya conocido? Que seguramente en lo ya conocido y entre lo ya conocido y el accidente domesticado pueden suceder cosas muy interesantes. Ay, José, sí. Eso es lo que molesta de las copias. Eso es lo que molesta de las copias, sí. Esperen que a veces empiezan a aparecer las preguntas y se me... Es muy interesante lo que ustedes están hablando. Yo, por ejemplo, trabajo mucho la técnica del crochet y varios tejidos con distintos metales como plata, oro, golfi, cobre, bronce y cualquier metal que llegue en mis manos, que yo pueda convertir en posibles maleables, que yo lo pueda tejer. Rude, ese es el oficio, el transformarlo, el quererlo y hacerle, no importa si es de día, si es de noche, si te cuestas, si te cortaste, es el oficio. Uno es copia para estudiar, como lo hizo, para aprender una técnica. Tal cual, esa es la manera en cómo se aprende, copiando. No hay otra. Pero no es tanto copiando, es estudiando. Yo estoy de acuerdo, es estudiando la técnica. Por eso, por ejemplo, yo tengo muchos libros, pero me explican cómo hago el proceso. O sea, aprender y ya a la forma de trabajar de uno. Claro, pero es que estás copiando la tradición, ¿sí? Lo que ya viene. Pero fíjate que cuando yo estaba en la universidad, yo tenía unas clases de pintura, ¿no? Y entonces me decían, copia al artista que a usted más le guste. No, cópialo. Y entonces lo que yo hacía era, cogía y trataba de copiarlo y copiarlo. O sea, en la medida en que tú intentas copiar, no es que estés copiando, estás teniendo un diálogo cada vez más directo con la pintura, ¿no? Y entonces la pintura te va soltando preguntas de lo que tú tienes que hacer. Y entonces cuando tú te acercas ya demasiado a la copia, tú dices, no, esto no era lo que yo quería hacer, es que la pintura me estaba preguntando tales cosas y tú comienzas a tener unas variables creativas que son otras que no necesariamente son las de la copia. ¿Tú qué piensas? Yo creo que van muy de la mano, ¿no? Sí, es que nuestra tesis desde 12.1 es que todos los creativos tienen la posibilidad de acercarse al arte. Lo importante es entender esa relación. El cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la parte de la curaduría, ¿no? El por qué. Y tú como artista o como diseñador defenderlo. Siempre defenderlo. Como cuando estás con un cliente, es lo mismo. Veamos. Luis Eduardo, no estoy tan de acuerdo contigo, ¿sabes? Porque es que yo creo que si es un acto totalmente mecánico,
artesanal, no tiene mucho atractivo, pero si es un acto que tiene toda una conceptualización detrás, una intención de tipo humano, los valores cambian. Yo creo también que es la manera como defiendes el producto en la parte comercial, por qué le das ese valor, le cuentes al cliente, acercándote, mostrándole procesos. Hoy en día los clientes saben muchísimo de técnicas y de cosas, entonces es concientizarlos también de todo el trabajo que estás haciendo. Sé que el trabajo de filigrana es súper fuerte, largo, dispendioso, pero está en cada uno de nosotros defender el mismo producto, el producto que tenemos, ¿no? Entonces te invito a que defiendas y así también posicionas un poco más la técnica. Okay. Muchas gracias, Esperanza. Qué chévere. Y de verdad estamos felices de que hubieras sido parte de que seas parte de este proyecto. Sí, como ella, como de Eduardo. Eduardo. De verdad que también han trabajado muchísimo y como hablábamos hace un par de días, de verdad ustedes lo tienen ahí. Por favor, también defiendan el producto. Háganle. De acuerdo, Luz Helena, era lo que yo hablaba ahorita de la explosión de imágenes que nos rodean permanentemente. Uno crea desde lo que conoce. Si viviéramos en la India, pues, y fuéramos indios, pensaríamos de una manera distinta, crearíamos de una manera distinta a como si estuviéramos viviendo en otro lugar, en otra geografía, bajo otras variables culturales. Las variables culturales son las que delimitan nuestras maneras en cómo nosotros creamos y cómo pensamos. Sí, es que no sé si, no sé si sé hacer el oso, ¿no? Creo que no se trata de autodenominarse artista, ni artesano, ni nada. Ustedes tienen un oficio y ustedes son unos creativos. Entonces, desde ese lugar tienen que actuar, ¿no? Entonces, no se trata de autodenominarse, se trata simplemente de hacer las cosas y hacerlas con sensatez. Bueno, yo creo que después de 1 hora y 34 de estar en el live. No, pero miren que, o sea, miren todas las dudas que hay, todas las cosas bacanas, todos yo creo que vamos encaminados a lo mismo y es que no solamente vendamos productos, sino que también nuestro producto, o sea, no solo traer del exterior para acá, también empezar a producir nosotros, que se valore el trabajo que se hace, todo el esfuerzo que hacen los joyeros y ustedes están haciendo de intermediarios y ayudando a que ese producto salga con un valor más que una solamente, es que yo hice esta argollita y voy a ir a lo que decía ahorita una de las compañeras, aquí en Medellín solamente hay muchos espacios como para vender. Es que la feria, entonces vamos para la feria. Y no le bajo el nivel a la feria porque igual nosotros estamos organizándonos para una feria virtual, pero yo lo veo más como una necesidad de que ellos empiecen a manejar caja, ¿cierto? Y las ferias son importantes para muchos. La parte que todos pensamos mucho en la parte económica, mucho en la vaina, pero no estamos pensando tampoco en esa escena, ¿no? De ver todos esos procesos que hay detrás, de presentar esto como lo segundo, como lo van a presentar ustedes, o como lo puede presentar Titi, como lo puede presentar Paola. Entonces, es eso, ¿no? Yo creo que el trabajo largo es un camino muy largo que tenemos que recorrer todavía, pero sí hay que abrir, yo creo que ese es uno de los proyectos nuestros y es crear esos espacios, por lo menos también. Es también aprovechar ese boom que está ahorita como con toda la parte manual, artesanal de la parte latina, ¿no? Que están empezando con ese boom de, bueno, acá están haciendo cosas chéveres, no sé qué, ya no es China, sino es una cosa de pronto un poquito más costosa que China, pero que para ellos pueden también ser muy económico y que tienen una cultura y tienen una historia y tienen una tradición ahí atrás, entonces aprovechémosla. Exacto, ese punto, la historia. Cada pieza tiene una historia, un artesano detrás que está haciendo esa pieza.
Esa parte es súper importante, que nosotros como joyeros saquemos más. No es solo un anillo, ese anillo tiene una historia, ese anillo tiene un valor, tiene una técnica y una tradición. Tal cual. Bueno, Mao, muchas gracias. Nuevamente les doy las gracias, espero que no sea la última vez. Por favor, Espero muchas gracias. Y a todos los que estuvieron acompañándonos, gracias, los esperamos en 12.1, ya tienen nuestras redes, si tienen más preguntas o algo, los invito a que nos las envíen, ya sea por nosotros o de pronto con Lina, estamos para todo también. de los gustos, cualquier cosa que nos digan, nosotros los redireccionaremos. Igual vuelvo, les digo, a la orden nuestro espacio para lo que necesiten. Mucho gusto. Muchas gracias, Lina. Y por supuesto, creo que de esto se trata, de hacer alianzas y de seguir construyendo entre todos para que tengamos una escena sana. Total. Bueno, nos despido. Muchas gracias por estar ahí pendientes. Yo salí de escena a estudiar joyería, entonces sí se puede. Sí. Muchas gracias a todos, una feliz tarde y esperamos que sigan nuestras redes sociales y que continúen con los live de Corpo Joven que han resultado ser muy chéveres. Esperen, ya que se vienen cosas muy bacanas. Bueno, a todos les agradezco mucho por habernos acompañado hoy. Les recuerdo que mañana tenemos el taller Canvas que nos regaló Paula, porque ustedes lo pidieron, lo hizo súper rápido, nos programó para mañana, domingo a las 10 de la mañana, cómo hacer publicidad para redes sociales. Vamos a estar, si buscan la publicidad van a encontrar la sala de Zoom que ella nos dio, o si quieren por aquí, por el live, a las 10 de la mañana los esperamos. El día miércoles les recuerdo que tenemos a la mesa sectorial de joyería, no sé si me equivoqué, como le dije, y les agradezco nuevamente. En los comentarios van a encontrar las redes sociales de 12 y 1. Que tengan una feliz tarde.